Bien, perfecto. Bueno, ahí tienen los contactos por el que quiera, nos comunicamos a través de cualquier red social o mi correo electrónico. Siempre es un placer comunicarme con colegas que tienen esto afín, no solo enseñar, sino aprender acerca de algo que uno ama, ¿cierto? Esta es la universidad en la que me desempeño hace más o menos 15 años, la Universidad Autónoma de Chile. Este es mi equipo de trabajo en las dos sedes, tanto en Santiago como en Temuco, y ciertamente uno tiene muchos amigos en esto de hacer este trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Este es el grupo de odontopediatría, este es el grupo de la cátedra de endodoncia, de la cual yo me formé en la Universidad Nacional de La Plata, el cual sigo trabajando con ellos. Es un placer realmente. Y cuántos amigos y conocidos y colegas que uno admira, que ni siquiera a veces pueden llegar a saber la impronta que tuvieron en uno. No solo porque eventualmente uno tiene alguna duda y acude a las personas que más saben del tema, dejando de lado, despojándose del ego y de todas otras características que no son parte de la docencia, y llega a estas personas que son referentes para uno y le hace alguna pregunta. Ustedes tienen que ver que los que más saben son los más humildes y los que generalmente tienden a poder ayudarlos a uno, por lo menos emitiendo una opinión o un consejo. Esa en realidad es parte de esto, ¿no? Esto es una forma de ver los tratamientos regenerativos pulpares, regenerativos y reparativos, ya lo vamos a ver, teniendo en cuenta que un tratamiento regenerativo tiene razón cuando se pierden este estirpe celular y es repoblado por el mismo estirpe celular, entonces el tejido se va a regenerar, ¿cierto? Va a haber la misma función y la misma forma de el tejido perdido. Diferente es cuando se pierde un estirpe celular y es repoblado por uno semejante, parecido, no idéntico. Entonces el tejido no se va a regenerar, se va a reparar. Eso es un ejemplo bien claro, es cuando antiguamente uno decía tratamiento regenerativo y envolvía la revascularización, ¿cierto? Que también les traje algunos casos como para que vayamos recorriendo estos tratamientos regenerativos y reparativos. En el momento que hablemos de él, nos vamos a dar cuenta perfectamente bien que el tejido que se forma, uno no puede asegurar que es exactamente igual al perdido, para lo cual entonces no deberíamos etimológicamente llamarlo tratamiento regenerativo, aunque hoy por hoy en la literatura lo encontremos bajo ese título. Es un tratamiento reparativo. Entonces, como vamos a hablar de este tipo de tratamiento regenerativo y reparativo, en realidad uno tiene que pensar, yo pude desarrollar este tema primero por vocación, y después me di cuenta que había un espacio en donde, por ejemplo, los dientes permanentes erupcionaban. Imagínense, erupciona un primer molar inferior a los 6 años, y muchos padres no saben que realmente ese diente es definitivo, no le prestan tanta atención al aseo de los niños. Un niño de 6 años no tiene desarrollada bien la habilidad y del cuidado bucal. Empezaban a originarse esas caries grandes en estos primeros molares, recordemos, parte del segundo levantamiento fisiológico, parte de la llave de Angle, un 50% de la superficie de soporte, importantísimo. Los primeros molares marcan el estado, tienen una línea en donde regulan el crecimiento del resto de los dientes. Por eso es la importancia de mantenerlo en boca. Y empezábamos a ver en odontopediatría que había muchas derivaciones en endodoncia
y el endodoncista no se sentía muy a gusto de tratar niños, porque la verdad el endodoncista en muchos casos no tiene la habilidad para tratar niños como los tiene sí el odontopediatra, que a todo esto los saludo porque trabajo tan cerca de ellos y me doy cuenta que tienen una habilidad especial para tratar y empatizar con los niños, explicándole de cierta manera lo que capaz que un endodoncista no sabía. Entonces se acercaba un niño con una caries enorme y el endodoncista miraba para el costado diciendo, ¿y ahora qué hago? Y si el odontopediatra tenía que hacer este trabajo, a veces miraba al endodoncista y le decía, perdón, pero esto es un diente permanente, esto es tuyo. Y este niño estaba entre el odontopediatra y el endodoncista, y la verdad, el niño en ese limbo corría el riesgo de no ser tratado oportunamente y de no tener el tratamiento más oportuno que le permitiera mantener ese diente el resto de su vida. Es así que observo que hay un espacio para poder empezar a desarrollar este tipo de terapia, y lo lógico era ir con los que manejaban, con los que sabían tratar a los niños, y hace muchos años que yo trabajo con odontopediatría como endodoncista. En primera instancia, para entregar todo el conocimiento que uno pueda llegar a tener de como endodoncista hacia los odontopediatras, y luego poder evaluar ciertas terapias para disminuir la cantidad de derivaciones que había a endodoncia que quedaban en el camino y podían ser tratados perfectamente en odontopediatría. Al fin y al cabo terminamos formando odontopediatras que tratan sobre tratamientos, hacen tratamientos sobre pulpa vital extraordinariamente bien, y endodoncistas. Por eso hace años, cuando tuve la posibilidad de poder dirigir la especialidad de endodoncia donde estoy actualmente, lo primero que hice fue incluir en el plan de estudio con gran fuerza tratamientos regenerativos y reparativos pulpares para ir evolucionando a medida que van evolucionando estas terapias. Si entramos de frente a estos tratamientos, lo primero que tenemos que hacer es un correcto diagnóstico pulpar, una anamnesis correcta. Acuérdense que estamos tratando, vamos a ver, y voy a hacer una diferencia, vamos a ver estos tratamientos sobre dientes inmaduros, o sea, dientes con terapia, dientes inmaduros, dientes con ápice, con apexogénesis incompleta, dientes permanentes jóvenes, o sea, con ápice cerrado, pero jóvenes. Muchas veces uno dice, vamos a hablar de diente permanente joven, y uno inmediatamente cree que eso es un tratamiento sobre ápice abierto. Y no, el joven es joven. Ahora tendríamos que poner una edad de hasta cuándo un diente joven. Y un diente adulto. ¿Qué tan adulto tiene que ser el diente para no pensar en un tratamiento conservador? Ahí es donde radica la charla que quiero mostrarles hoy. A grandes rasgos vamos a hacer la diferencia de cuál tiene mejor pronóstico, pero en algún momento uno tiene que poner una línea, tiene que haber literatura que nos lleve a poner una línea y decir, ¿saben qué? Con diente con apexogénesis incompleta tengo mucho más probabilidad de éxito por esto y por aquello, que lo vamos a ver. Un diente joven tiene casi las mismas características que un diente inmaduro, y el diente adulto, ¿qué tan adulto tiene que ser para que el pronóstico empiece a caer? Entonces, después de la anamnesis correcta, de un examen clínico exhaustivo, mantener este rapport con el paciente explicándole lo que se le va a hacer. Si es niño menor de edad, recuerden que hay que hablar con padre, madre o tutor explicando qué es lo que se va a hacer. Y
tiene una probabilidad de éxito, vamos a ver los pronósticos, altísimos si se hace como corresponde. Hay ciertos parámetros que son obligatorios para que esto tenga un máximo provecho, que tenga un éxito óptimo, pero hay que tener en cuenta todos los parámetros. Entonces, un examen clínico exhaustivo, un examen intraoral, imagen radiográfica. No podemos trabajar sin una imagen radiográfica. Tenemos que poder analizar no solo por fuera, sino por dentro qué es lo que está pasando y ver la sensibilidad pulpar, un test de sensibilidad, para no decir vitalidad, ya que tienen claro que lo que estamos estimulando son fibras sensitivas, ¿cierto? Entonces hay varios conceptos que hay que empezar a hablar por separado. Entonces, el primero, dijimos, un diente inmaduro, un diente con ápice abierto. Luego un diente joven, un diente que ha cerrado en las raíces, han formado en diámetro y longitud, pero se fijan, es un diente joven. Y después tenemos un diente de adulto, un diente que ya ha habido aposición de dentina secundaria y terciaria, seguramente esclerótica, enfrentando la lesión de caries que alguna vez tuvo, algún pólipo pulpar en cámara. Son dientes diferentes. El espesor dentinario, fíjense en los dientes inmaduros, qué tan cerca están de las fosas y de los cuernos. El que trabaja pura y exclusivamente dientes adultos, claro, cuando aparezca un paciente con una caries con estas características, va a creer que tiene espesor como para remover la caries e inmediatamente va a exponer el cuerno pulpar. Y tiene que saber qué hacer. Las raíces abiertas, en donde no se cerraron todavía, entonces yo tengo que pensar qué terapia voy a hacer, por qué necesito que esto se mantenga vital, y si tengo que hacer una endodoncia, ¿con qué digo? Porque inmediatamente los que recién egresan o los que no se dedican mucho a tratamientos en pacientes con ápice abierto, uno piensa inmediatamente, pero voy a lavar con hipoclorito y voy a extruir el hipoclorito. ¿Y cómo hago para contener o para minimizar ese riesgo? Bueno, hay técnicas que ya están descritas como la técnica más segura que hay para irrigar, como la técnica con presión negativa. Irrigación con presión negativa se usa específicamente para dientes con ápice abierto y el riesgo de impulsión no existe. Cuernos pulpares prominentes en un diente inmaduro, menos prominentes en un diente joven y ciertamente más replegado en un diente adulto. Cámaras pulpares, lo mismo. La inervación, importante saber que cuando uno tiene un diente inmaduro, así como la raíz generalmente tiende a formarse 4 años después de erupcionado, entonces, como dijimos, tenemos un paciente de 6 años con el primer molar que recién erupciona. 6 años. La raíz termina de cerrar a los 9. La inervación completa, o sea, la cantidad suficiente de fibras aperiféricas, se terminan de formar de 3 a 4 años de erupcionado. O sea que capaz que estamos en este estadio de ápice inmaduro y uno quiere hacerle un test de sensibilidad y capaz que este diente no responde. Y uno dice, bueno, el tratamiento que hice estuvo mal hecho, fracasó, abro y hago alguna otra terapia más invasiva y en realidad no es que fracasó, simplemente no hay la cantidad suficiente de fibras A formadas en el paquete vasculonervioso. Y es un dato que uno tiene que tener. Porque imagínense en un traumatismo, en un diente, imaginémonos un central. Erupción a los 7, cierra el ápice a los 10, aprox.
cierra el ápice a los 10 y la inervación se completa entre los 10 y los 11. Recuerden que cuando hablamos de erupción en odontopediatría, me han enseñado tanto, parte de lo que me han enseñado es que es normal un año más, un año menos de lo que está estipulado en la literatura. Pero más allá de eso, para poner un número nomás, imagínense que un paciente, un central, cierra el ápice a los 10 y a los 10 termina de formarse la cantidad suficiente de fibras para que reaccione. Y a los 9 tiene un traumatismo en donde uno ve un foramen casi cerrado y al hacerle el test de sensibilidad dice, no responde. Entonces listo, tengo que abrir y tengo que hacer la biopulpectomía o lo que uno considere. Y es un error, les digo, porque uno aprende de los errores y obviamente el primero, yo levanto la mano cuando hace años cometí el mismo error. ¿Por qué? Por no tener todo el conocimiento y la práctica. Capaz que el conocimiento uno lo puede tener, pero la práctica hace que los resultados sean óptimos. Entonces me encontré con un diente vital que cuando lo fui a... Menos mal que estaba con aislación absoluta y tenía todo a mano. Y cuando fui haciendo el acceso con abundante irrigación, me encuentro una pulpa rosadita que me miraba, me saludaba y me decía, perdón, ¿qué haces acá? Y yo en el momento, obviamente a nadie le gusta, pero ok, fallé, inmediatamente biocerámico, de como 18 años, sellé con biocerámico, resina, y el diente hoy por hoy sigue en boca, pero a mí me quedó como una enseñanza que no se me olvida nunca más. Es importante recordarlo. Y cuando hablamos de defensa de túbulos dentinarios, bueno, tenemos perfectamente claro que es uno de los mecanismos de la pulpa, ¿cierto? Acuérdense que ya no hablamos ni de pulpa ni de dentina, sino que es complejo pulpodentinario. Por un tema de tiempo, que yo traje un ejemplo de cada uno de ellos, más adelante, el día de mañana, podemos hacer algo un poco más grande o más dirigido, pero en sí vamos a tener en dientes más jóvenes una cantidad de túbulos dentinarios, 24.000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado a nivel coronario, unos 9.000 a nivel apical, y a medida que vamos avanzando en edad se va formando dentina intertubular, peritubular, va cerrando con dentina esclerótica los túbulos dentinarios y podemos pasar a una dentina de adulto con menos de la mitad de los túbulos dentinarios permeables. Entonces es importante, imagínense, mientras más joven, el por qué en el traumatismo, cuando hay dentina expuesta, uno dice, y está sugerido como tratamiento en la guía de la IADT que nos regalaron en el 2020, que nos compartieron en el 2020, del cual basamos nuestros tratamientos, dentina expuesta, lo primero, sellado dentinario y después derivar al especialista que se encarga del tema, ¿cierto? Dependiendo de la exposición. Entonces son datos no menores. Y cuando hablamos de histología, y acá es donde viene un punto a tener en cuenta, cuando hablamos de histología, fíjense, este es un corte de un colega, Claudio Boyero, en donde nos muestran un corte de la pulpa, fíjense, totalmente vascular, celular, con estructuras características de una pulpa vital. Entonces, siempre que nos cruzamos en algún congreso, el justo tiene que hablar de histofisiología. De hecho, está invitado hace muchos años en la especialidad nuestra, y él les da clases a los chicos de histofisiología, y cuando llega a este punto me dice, Maxi, como siempre yo muestro lo que veo y vos mostrás lo que haces. Entonces él me muestra este corte y me dice, mirá, te comparto un corte de la pulpa de un paciente adulto.
y me dice, ¿ves? Esta es la explicación, como hay muchísima menos cantidad de vasos sanguíneos, muchísima menos cantidad de la celularidad, por ende este tejido de este paciente adulto no puede responder como el primero de un paciente joven. Entonces le digo, bueno, obviamente a los hechos me remito, ahí está, me lo están mostrando, yo aprendo. Ahora, ¿qué dice la literatura al respecto? ¿Cuál sería un porcentaje en donde uno dice, cuál es un porcentaje aceptable de un paciente adulto para que yo diga, voy a intentar? Voy a intentar no sé, hago una remoción de caries, eliminé todas las caries, pero justo apareció un puntito de sangre, ¿le hago la protección pulpar indirecta o va a fracasar? Y si justo tiene una cámara pulpar más amplia, ¿le puedo hacer una pulpo de Beck o va a fracasar? ¿Qué dice la literatura, por ejemplo, con una protección pulpar directa de adultos? ¿Hay un porcentaje de éxito en pacientes más grandes, por ejemplo, de 40 años? Y sí, nos muestra un estudio que dice miren, más del 73% de éxito en pacientes mayores de 40 años, 40 o más, y más del 90% de éxito en pacientes menores de 40 años. Entonces, cuando hablábamos de diente inmaduro, diente joven y diente adulto, bueno, ¿cuándo uno deja de ser joven un diente o cuándo uno es suficientemente adulto para ni siquiera intentar? Este estudio de habla de protección pulpar directa. Entonces, yo entiendo, y lo entiendo a Claudio, cuando dice un paciente con un paciente joven, un paciente hasta sus 15 años, o donde se ve en odontopediatría 13 años, tiene mejor probabilidad que un adulto de que un tratamiento conservador sea óptimo. Y yo no puedo decirle que no. Miren la histología. Ahora, lo que yo sí puedo decirles, y no lo digo yo, sería poco humilde. Lo dice la literatura de la cual uno aprende y después los casos clínicos que uno puede mostrarles, que la verdad hasta 40 años se puede intentar otro tipo de tratamientos conservadores que si tiene ciertas características, el diente y el tejido pulpar en particular, el éxito es más del 73%. Entonces quiero partir con esa premisa para que uno no considere que tratamiento conservador pura y exclusivamente en dientes muy jovencitos o con ápice abierto. De hecho, la literatura actual, la historia, nos da la razón cuando cambia el diagnóstico pulpar. Ahora ustedes saben que se está cambiando el diagnóstico pulpar poniéndose por un consenso de la Asociación Americana de Endodoncia y la Europea de Endodoncia, y el motivo por el cual está queriendo cambiar justamente es por el avance de los tratamientos regenerativos y reparativos, sobre todo regenerativos, sacando de lado el término pulpitis irreversible y poniendo en su lugar, por ejemplo, una pulpitis leve o una pulpitis moderada. ¿Por qué? Porque nos orillan a que hagamos un tratamiento conservador. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho para que un tratamiento regenerativo funcione? Desde luego, mantener las células pulpares vitales. Entonces, para ello hay ciertos parámetros fundamentales para tener en cuenta. La etiología, como dijimos, podemos hablar tanto cariogénica, traumatológica o alguna alteración del desarrollo, ¿sí? Por un tema de tiempo, solo nos vamos a concentrar en la cariogénica.
pero es solo por un tema de tiempo, ¿sí? Igual cualquier duda que tengan, me mandan un correo y lo solucionamos también, o en otro momento hacemos otra charla. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que uno debiera tener presente del menos invasivo al más invasivo? Desde luego, la observación, remoción selectiva o remoción completa. ¿Por qué lo pongo? Ahí lo vamos a conversar. Recubrimiento pulpar directo, pulpotomía de Beck, cameral, reparación endodóntica, guiada porque la guiamos nosotros, es como la revascularización. Entiendan que está bajo la literatura, también la pueden encontrar como regeneración o reparación. Lo dijimos al principio, específicamente estos que están acá son reparativos, no regenerativos. Y apexificación con tapón apical o hidróxido de calcio, que ya prácticamente no se usa, salvo en aquellos traumatismos que necesitemos acopio de hidróxido de calcio para mantener estable ciertas circunstancias que no van a ser tocadas hoy. Y estas características, desde luego, tienen que tener relación con el estado pulpar, con la maduración y el tamaño, por ejemplo, de la exposición. Ahora uno se pone a pensar y dice, a ver, el estado pulpar está bien, tengo que ver el estado inflamatorio de la pulpa. Y lo veo no solo sintomatológicamente, sino que lo tengo que evaluar clínicamente. Obligatorio. A esta altura tenemos que ver. Es el punto en donde el odontopediatra es como queda ahí, ¿no? Es como que llega y está más acostumbrado, ¿se acuerdan? El antiguo tratamiento de la pulpotomía de odontopediatría, que hacían pulpotomía y ponían formocresol, y antiguamente se hacía un fijado de las proteínas de la pulpa remanente. Es como que no estaban tan acostumbrados a mirar la pulpa, consistencia, color, sangrado, ¿cierto? Hoy por hoy el endodoncista esto es una obligación. Cuando hablamos de maduración, la verdad, después de lo que conversamos hace un ratito, me importa poco la maduración. Ciertamente si tiene menos de 40. Si tiene más de 40 hay que prestar atención a otros conceptos, ¿sí? Y lo que sí me interesa la maduración es por el pronóstico. Si yo tengo un paciente jovencito, le puedo proponer a los padres, decir, ¿sabe qué? Permítame, yo sé que la derivaron para endodoncia, pero seguramente lo derivaron para que se le haga algún tratamiento endodóntico. Y los tratamientos endodónticos no son solo necropulpectomía o biopulpectomía. Hay un montón más. Permítame orientarla hacia lo más óptimo, ¿sí? Y el tamaño de la lesión cuando había una pulpa expuesta, ese ítem, yo creo que lo voy a terminar sacando de la diapositiva, porque era cuando solo teníamos hidróxido de calcio para sellar esa exposición. Entonces decían que la exposición tenía que ser puntiforme, pequeña, reciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son parámetros que la verdad, con el advenimiento de los biocerámicos, ya no tienen mucho asidero, ¿sí? Traje un poquito de biocerámico, muy poquito, pero no podía pasar esto sin mencionarles el material con el que hay que hacer o con el que hay que proteger la exposición pulpar, desde luego. Entonces, ¿por qué puse remoción selectiva o remoción completa? Porque como les dije, yo trabajo de la mano con odontopediatría y hasta el día de hoy, hace más de 15 años que colaboro con diferentes cátedras de odontopediatría, haciéndoles esta presentación. Y ellos están íntimamente aferrados a la remoción selectiva de caries. Es entendible, tiene su ventaja. Trabajan con niños muy inquietos, en donde en ocasiones el tratamiento rápido y oportuno ayuda. Y una remoción selectiva de caries, recordemos que la remoción selectiva de caries tiene como objetivo principal en aquel entonces era evitar la exposición pulpar,
porque se creía que cuando se evitaba, se exponía el tejido pulpar, la probabilidad de necrosis era inminente. Y eso ciertamente ha cambiado hoy. Entonces, siguen haciendo remoción selectiva, la orientan hacia una inactivación de caries, como era antiguamente la stepwise. Lo que pasa es que en odontopediatría lo que se suele hacer es una remoción de caries y un sellado, y no como la stepwise que volvían 6 meses después a remover el resto de la caries que había quedado. Lo que se propone en la actualidad es hacer esta remoción selectiva, sacar la dentina infectada, dejarla afectada y sellar. ¿Recuerdan cuando dijimos que los tratamientos conservadores tenían que tener ciertas condiciones obligatorias para poder pensar siquiera en tratamiento conservador? Bueno, uno de ellos es trabajar sobre una pulpa sana o una pulpitis reversible. La segunda condición es cualquier tipo de tratamiento tenía que estar sometido en un diente aislado de forma absoluta. Y el tercero era que cualquier tratamiento que hagamos, la cavidad tenía que quedar 100% hermética, sellada, que impida la migración de microorganismos de la cavidad bucal hacia el interior, permitiéndole de esa manera que el diente pueda seguir desarrollándose. Esas eran las características que tenía cuando se hablaba de remoción selectiva de caries. Este es un grupo, el de la doctora Bentenibad y compañía, que yo leí hace muchos años, impresionante el bagaje científico que tienen. De hecho, en 2016, un consenso de muchos países logra ecualizar la consistencia y el color con la propuesta del 83 de la profundidad de los microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que se remueva la dentina blanda, que sería la zona necrótica y parte de la contaminada, dejando la dentina afectada, que es la que tiene este aspecto de cuero, ¿cierto? Esta dentina marrón, pero si se fijan acá está la dentina marrón y también es parte de la zona desmineralizada y comparte algunos microorganismos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en realidad lo que decían era que al remover la dentina infectada, dejándola afectada, al colocar un material de protección y luego sellar la cavidad, dejaban sepultado, era el término que se usaba, dejaban sepultados los microorganismos y al tener ausencia de nutrientes, los microorganismos iban a morir y nunca iba a haber ningún tipo de complicación. Y que la dentina afectada luego se iba a remineralizar por completo. Esto era no solo cobró fuerza, sino que la Asociación Europea de Endodoncia en el 2019 lo incluye dentro de los tratamientos. Materiales con el que se suele hacer esta remoción selectiva, antes que nada, la idea es removían esmalte sin sustento, removían dentina afectada dejando la infectada, dejándola afectada, ¿cierto? Entonces uno podría decir, bueno, ¿y cómo hago para remover la infectada dejándola afectada? Bueno, los odontopediatras les puedo asegurar que ya lo tienen en la mano, aunque como cuando le damos clase a pregrado, necesitamos algún tipo de ayuda. Y hay veces que los geles enzimáticos ayudan. Acá en Chile está el Brix 3000 partes por millón de papaína, una enzima que ayuda a romper los puentes de hidrógeno de la dentina infectada, haciéndolo más fácil de remover. Es como un gel. Y uno diría, bueno, entonces, ¿por qué esto afecta a la dentina infectada sin afectar la afectada? Y en realidad no afecta la afectada porque la afectada tiene otra enzima que es la antitripsina que inhibe la acción de la papaína.
Entonces se coloca un gel, este gel se deja por 1 minuto, ayuda a que la dentina suelta quede más suelta todavía, y uno con una cuchareta Roma, no la filosa de odontopediatría, sino una Roma, saca este gel y junto con el gel sale la dentina infectada. Y lo que quede debajo se deja. Acá es donde entra un poco el endodoncista. Yo cuando empecé a leer esto, o sea, hace muchos años atrás, empezar a practicarlo, debo decir que mi TOC de endodoncista y de odontólogo formado hace más de 30 años, me resultaba prácticamente imposible dejar tanta dentina afectada como se proponía. Entonces usábamos el Brix, y siempre que había que dejar algo yo sacaba un poquito más. Debo decir, eso es parte de la formación de uno, que la verdad para hacer una operatoria, ¿se acuerdan que había que pasar la sonda y la dentina tenía que por poco gritar? Entonces es muy difícil para uno dejar dentina. Yo me acuerdo perfectamente bien cuando hablábamos de esto y en un momento el doctor Domenico Ricucci empieza a colocar unos casos clínicos para enseñarnos histológicamente lo que pasaba en estos casos, y tuve la suerte de poderle escribir, y le dije, doctor, en odontopediatría se usa mucho esto, sobre todo yo que estoy a cargo de dientes recién erupcionados, y en ocasiones con una clasificación, una clasificación de SBEC muy, con tercios cervicales de las raíces recién formados, y hay veces que en esa ocasión sí prefiero hacer esta remoción selectiva, que se forme un poco más la raíz, y después sí, entiendo lo que usted dice, podríamos volver a intentar entrar y remover el resto del tejido pulpar. Yo pensando que me iba a decir sacrílego, y yo no les puedo explicar, el doctor me dice, claro, espere, porque hay excepciones a la regla. Cuando yo les estoy mostrando lo que se ve histológicamente, no significa que lo otro sea una mala palabra. Lo que pasa es que no me pueden decir que esos microorganismos que quedan ahí están muertos y sepultados y ya está. Porque yo les voy a mostrar cómo esos microorganismos, después de 1 año, se filtra la resina que pusieron, le entra una gota de nutrientes y automáticamente esas células dormidas se despiertan. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hasta el más férreo defensor de la remoción completa de caries, al momento de conversar y ponerlo en contexto, tiene una opinión para cada uno de los tratamientos. Y eso, creo yo, es lo que nutre. ¿Sí? Materiales con los que se va a hacer la base después de esta remoción selectiva, los conocemos muchísimo: hidróxido de calcio, con todas las ventajas que tiene, no solo inducir el puente reparador, antibacteriano por lo alcalino, tiene características buenas, tiene características no tan buenas, como la disolución con el tiempo, ¿cierto? Y por otro lado, genera una baja toxicidad cuando se pone sobre la dentina. En realidad, cuando uno lo pone sobre la pulpa, ya sabemos que genera una necrosis superficial. Tiene falta de adhesividad, ocupa un espacio que si después el rehabilitador hace una resina, el día de mañana esto se disuelve, tiene un efecto túnel, y al rehabilitador, la verdad, no le gusta para nada el ionómero. ¿Y qué es lo que prefiere? Y ciertamente prefiere, no le gusta el hidróxido de calcio, pero prefiere el ionómero 100 veces. ¿Cómo es la técnica de esta remoción selectiva o remoción completa? De cualquier manera, primero sacar el esmalte sin sustento. Con una cuchareta se saca la caries por completo de las paredes y la base está en el piso nada más. Y después se sella, se hace la reconstrucción, ojalá inmediata. Recuerden, con chicos son muy inquietos, así que siempre y cuando tengan 5 minutos para poder sellar herméticamente esa cavidad,
el pronóstico está, hay un muy buen pronóstico, más del 95% de éxito, y vamos a ver con qué condiciones. El ionómero, yo entiendo, es cómodo, es rápido, estupendo. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos muy profundo, cuando vemos esa dentina rosadita, ni el ionómero está indicado. Otra vez, la literatura, la IADR del 2020, que nos dice que cuando la dentina es puesta al punto de ver esa superficie rosada, por ejemplo 0,5 milímetros, no se recomienda el ionómero, ya que genera irritación. ¿Qué es lo que se recomienda? Un material como un biocerámico o un hidróxido de calcio. Y lo último, que es el material que hoy por hoy todos deberíamos estar usando, es un biocerámico, ¿cierto? Acá yo les hice un esquema, pero es bien básico, pero un esquema para que entendamos la bioactividad y el por qué el biocerámico desplazó al hidróxido de calcio. En principio, cuando el biocerámico, que es un trisilicato con un disilicato, se humedece, en principio, no importa, esto tiene que ver con las moléculas que se crean a través del trisilicato 3 de hidróxido de calcio y de disilicato 1 de hidróxido de calcio. O sea que el hecho de que se humedezca un biocerámico inmediatamente empieza a crear hidróxido de calcio. Que ustedes saben que el hidróxido de calcio se va a disociar en iones hidroxilo y calcio, a la par de que se forma silicato de calcio. Si este silicato de calcio, con la humedad propia del material y la dentina, al hidratarse, al hidrolizarse el grupo silicato, lo que va a generar es un gel de silicato de calcio amorfo de carga negativa. ¿Y por qué digo esto? Porque la carga negativa va a atraer hacia este gel iones positivos, ¿como cuáles? Y bueno, el calcio en abundancia que estamos encontrando en el medio, y por otro lado, iones fosfato. ¿Y el ion fosfato de dónde viene? Y el ion fosfato viene de la dentina y del líquido intratubular. Y por otro lado, hay otra fuente de fosfato. ¿Recuerdan este calcio? El calcio va a favorecer la liberación de la enzima fosfatasa alcalina, que nos entrega la propiedad que nos permite obtener fósforo inorgánico, fosfato inorgánico de la dentina, ¿cierto? ¿Y esto qué nos hace? Que haya una sobresaturación en el medio de fosfato y de calcio, o sea, fosfato de calcio, formando el fosfato de calcio amorfo. Por otro lado, el calcio también va a activar la ATPasa, que gracias al monóxido de carbono propio en los tejidos, y junto con una fase octocálcica, solo aparece por el tiempo, termina esta fase precursora de formar calcita, ¿sí? O apatita, el precursor de los cristales de hidroxiapatita. Por otro lado, el ion hidroxilo fomenta la liberación de la matriz de fibronectina, que recordemos actúa para la migración y diferenciación celular. No alcanza el espacio, pero recuerden que el calcio también activa factores de crecimiento, factor transformante beta, el factor transformante beta 1 y 3, la proteína morfogénica ósea, interviene en la liberación de estos factores de crecimiento, migración celular, diferenciación, angiogénesis. Fíjense todo lo que genera un biocerámico que no genera el hidróxido de calcio. Entonces, cuando uno tenga dudas, es que tengo los dos materiales, cuál uso, cuál es mejor, es que a mí el hidróxido de calcio me funcionó hasta entonces. Bueno, tengan en cuenta que si el hidróxido de calcio le funcionó hasta entonces, el biocerámico les va a funcionar mejor. No tenemos tiempo para hablar solo de biocerámicos,
pero da para hablar solo una charla de biocerámicos acerca de un montón de diferencias que hay, pero esto les da por lo menos un pantallazo de qué es lo que forma o crea la bioactividad o de qué se trata la bioactividad cuando hablamos de biocerámico. Eso significa que cuando nosotros apoyamos el biocerámico sobre una superficie dentinaria húmeda, más la humedad que trae el biocerámico al prepararlo con diferentes líquidos, lo que se va a formar es esto, es un biomaterial con cristales de hidroxiapatita que entran dentro de los túbulos dentinarios sellando la superficie y desde luego alterando la estructura de la dentina. Los biocerámicos hay por doquier. A quien le gusta uno, a quien le gusta el otro, pero ¿son realmente todos iguales? No. Vamos rápidamente, solo esto porque me parece que es entretenido entenderlo, ¿no? Sin importar cuál les guste o si el que le gusta no está acá, me pasan la foto y lo ponemos encantado. Pero ¿qué es lo que hay que entender? Lo que hay que saber es cuál es la cantidad de silicato de calcio que tienen los diferentes materiales. No da lo mismo colocar un biocerámico que tiene 38% de silicato de calcio u obturar un conducto con un 43% de silicato de calcio u obturar un conducto con 36% de silicato de calcio o pretender usar un supuesto biocerámico con 17% de silicato de calcio. Recuerden cuando el H Plus Bioceramic propone este material con 5 a 15% de silicato de calcio. Entonces, el silicato de calcio, la proporción del silicato de calcio nos ayuda a, se potencia en la bioactividad. Entonces, mientras mayor porcentaje de silicato de calcio tenga, más bioactividad va a tener y mayor inductor de tejido va a ser. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay muchos materiales que no tienen la bioactividad adecuada, pero también liberan hidróxido de calcio. Hay algunos que no se recomiendan y otros que sí se recomiendan. Por eso no me alcanza que me vendan un biocerámico. Necesito conocer las características del mismo, ¿sí? Entonces, también proponiéndolo en odontopediatría, sacamos el esmalte sin soporte, sacamos las caries de las paredes y colocamos simplemente, en este caso llené la cavidad, pero porque usé Biodentin. Y al usar Biodentin, ustedes, el que conoce sabe que viene una cápsula súper grande, mucha cantidad. Entonces aproveché y llené la cavidad entera, y esperamos unos 10, 12 minutos, ya empieza a fraguar, podemos sacar la aislación y el paciente se puede ir. Podemos citarlo dentro de 15 días o al mes y después poner anestesia, aislar, bajar este biocerámico y usarlo como base y después hacer la reconstrucción definitiva. Recuerden, no hay biocerámico que esté indicado para estar expuesto a la cavidad bucal de forma permanente. No hay. Y como decía Maisto, ciertamente los tratamientos se evalúan con el tiempo. No sirve que uno crea que hizo la técnica correcta si no hace los controles a largo plazo. Cuando hablamos de remoción completa de caries, como les dije, el doctor Domenico Ricucci nos entregó una cantidad de información tan exquisita, poder hacer las extracciones de estos dientes y analizar dos premolares, por ejemplo, que habían sido tratados por un mismo operador, analizó la pulpa y no había signos de inflamación y después analizó la dentina y dijo, ¿saben qué? No hay caries acá, no hay filtración de microorganismos, y en el diente opuesto hubo que sacarlos también porque, si mal no recuerdo, creo que fue por indicación de ortodoncia, y el colega le dio los dos dientes y el doctor Domenico Ricucci, obviamente, corte y análisis, y encontró que en la pulpa había signos de inflamación pulpar, y cuando hizo el análisis de la dentina encontró que había filtración
de microorganismos. ¿Cuál fue la conclusión en realidad a la que llegó el doctor? Ciertamente, primero, los microorganismos que quedaban sepultados o condicionados dentro de los túbulos dentinarios no estaban muertos del todo, podían durar más de un año ahí adentro, pero en algún momento, si se desalojaba la resina o si hubiera filtración, inmediatamente se iban a activar y estábamos en presencia de una pulpitis inminente y a corto plazo, ¿cierto? Y por otro lado, este tejido pulpar quedaba inflamado de forma crónica. Y el doctor también decía que evidentemente esa dentina que decían que se remineralizaba con el tiempo, no era así, y después de un año al corte de estos dientes muestra que la dentina no estaba remineralizada por completo. Entonces, ¿qué es lo que sugiere? El doctor sugiere, sin temor, está trabajando en un estudio in vivo, donde hace remoción completa de caries, se expone el tejido pulpar, sin importar la edad o el tamaño de la exposición, protege con biocerámico y evidentemente el éxito hasta el momento ha sido abrumador. Entonces, ¿cuál es el consejo del doctor con reporte histológico? Ha entregado algún avance, pero ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es, sin importar el tamaño de la caries, hagan la remoción completa de caries. Entonces, este es el punto en donde yo, al odontopediatra, hablo de remoción completa de caries y remoción selectiva de caries, pero a los endodoncistas les recomiendo la remoción completa de caries. No tenemos necesidad de hacer una remoción selectiva. A esta altura nosotros sí manejamos la aislación absoluta, manejamos perfectamente el tratamiento sobre la pulpa, tenemos que saber analizar en contexto el color del sangrado, el estado de la pulpa, la consistencia de la pulpa, con magnificación, no dejar caries, que el biocerámico sí nos aporta lo que necesitamos, ese control, ese estímulo sobre la pulpa que hace que debajo de esta capa de necrosis superficial estas células se vayan diferenciando y vayan formando ese puente dentinario, esa dentina terciaria, proteja la pulpa ya en ausencia de microorganismos. Pronóstico, como les dije, altísimo, mayor al 95%. Recubrimiento pulpar directo. Bueno, esto se da mucho en fracturas, ¿cierto? Sveck perfectamente decía, cuando hay una fractura con una exposición pulpar, uno simplemente tenía que tener en cuenta el tiempo. Como la contaminación está en superficie, de 0 a 24 horas uno hacía protección pulpar directa, de 24 a 48 una pulpo de Sveck, de 48 a 72 una pulpo cameral, y después de 72 decía, ¿saben qué? La contaminación ya avanzó más allá de la cámara, entonces se recomienda la pulpectomía total, ¿sí? A estas alturas, otra vez, con los avances que tenemos los endodoncistas, la magnificación y los conocimientos de cómo debe ser el tejido pulpar, y desde ya el advenimiento de los biocerámicos que nos permiten sellar cavidades grandes y ya no necesariamente tienen que ser puntiformes, chiquititas. Vamos a ver casos asociados. Bueno, y esto desde luego lo hacemos todos los días. Removemos, se expone, se protege y se sella. Y después se controla con el tiempo. Todos los días. Y súper rápido. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es el pensamiento conservador. ¿Puedo yo de alguna manera pensar de forma conservadora
o olvidarme de pensar de forma conservadora, sacar caries cuando yo sé que hay una caries profunda, y cuando expongo el tejido pulpar recién acordarme de, uy, había que aislar. No, ese es el problema. Cuando trabajamos cuando trabajamos y estamos conscientes que el tratamiento regenerativo o reparativo está a la vuelta de la esquina, automáticamente, sin importar la profundidad, no hay operatoria que no tenga aislación. Entonces les permite pensar de forma conservadora. Sin importar la profundidad, no van a tener temor de exponer el tejido pulpar, lavar como corresponde, vamos a ver después cómo y con qué, lavar como corresponde y después sellarlo con un biocerámico. Otro caso, así se presentó el paciente, un pólipo gingival, teníamos que aislar. ¿Cómo aíslo con un pólipo gingival? Entonces primero corto el pólipo gingival, así se veía en la radiografía. No se veía que había comunicación, pero ya se veía que estaba muy cerca. Entonces ya teníamos claro, aparte miren la edad, miren la edad del paciente, ¿no? Entonces, como teníamos claro que acá íbamos a hacer algún tipo de tratamiento conservador, primero cortamos el tejido, el pólipo gingival, miren lo que nos encontramos después. Inmediatamente aislamos, removemos un poco el esmalte sin sustento, sacamos toda la carie de las paredes y como no sabía el estado de la pulpa, necesitaba verla sangrar un poco, ¿cierto? Entonces con una fresa grande, la literatura sugiere nueva, pero más importante que nueva es estéril. ¿Por qué digo esto que para algunos parezca algo que no es necesario decirlo? Porque es muy común tener el antiguo fresero, donde teníamos esas cajas con muchas fresas puestas ahí. El problema es que esas fresas no están estériles. Y si estamos queriendo trabajar sobre pulpa, aislamos, cuidamos, irrigamos, desinfectamos, y no le podemos poner una fresa usada con material que tiene del paciente anterior. Entonces, por favor, no digo nueva, sí que corte, grande y tiene que estar estéril. Entonces, eso fue lo que hicimos. Removimos todo el esmalte sin soporte, eliminamos la carie de las paredes. Y como ven, este es más grande que este. Con una fresa grande, le hice, ni siquiera le saqué 1 milímetro entero, le hice como un peeling. No sé, lo inventamos en el momento. Yo necesitaba hacerlo sangrar un poco. Entonces sangró, lavé con solución fisiológica. Fíjense este paper acá arriba. Interesante, ¿no? El hipoclorito es ligeramente más perjudicial que la clorhexidina para lavar cortes. Qué loco, porque el hipoclorito hoy por hoy se sugiere por la Asociación Americana. No hay diferencia en el resultado del tratamiento después de usar irrigantes antibacterianos como clorhexidina o hipoclorito en comparación con solución salina. Entonces uno dice, bueno, pero la Asociación Americana de Endodoncia ahora dice hipoclorito. Bueno, qué lindo sería poder estar consciente y decidir qué es lo que uno considera. Entonces yo tenía mis resguardos al respecto. No da como para que conversemos ahora este tema, pues otra vez por el tiempo, quiero ver, nos falta un montón de ejemplos clínicos, pero hoy uso solución fisiológica y aparte hipoclorito al 2%. Después, si tenemos tiempo, les explico el por qué. O por qué llegué yo a esa conclusión junto con mi equipo, desde luego. Sellamos con biocerámico, el paciente se fue. Esta es la radiografía 2018 inmediata, ¿ven? Y con el tiempo, 8 años después, test de sensibilidad está vital, totalmente formado, un diente que está en boca y funcional. Obviamente, cuando vino este control, se le compartió, se le pasó a un paciente para que arregle ese borde
porque el borde irregular generó retención de comida y está haciendo una carie en el premolar. Pero bueno, se entiende a lo que vamos, ¿cierto? Hubo una respuesta de la pulpa, miren cómo se formó una pequeña calcificación dentro de la cámara, pero el diente está en boca y no fue necesario hacer tratamiento de conducto a pesar del tamaño de la exposición. Si ese tejido pulpar no hubiera parado el sangrado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que pare el sangrado? 2 minutos. 2 minutos fue, no sé, 20 años. Controlábamos 2 minutos. Hasta hace unos 5 o 8 años atrás empezaron a aparecer en algunas literaturas que podía uno esperar en vez de 2 minutos para que se genere la hemostasia, esperar 4 minutos. Pero originalmente siempre fueron 2 minutos. ¿Qué es lo que hago yo? Espero 2 minutos. Y si a los 2 minutos se detiene, yo digo, ok, entonces tengo mejor pronóstico que si hubiera tenido que esperar 4, desde luego. Entonces, esto es el aspecto que uno tiene que ver. Rojo brillante, que se detiene en el lugar, fíjense, miren ahí. Había una caries, un puntito, no me gustó, entonces dije, lo dejo ahí o le saco 1 o 2 milímetros de pulpa, genero el sangrado, lo controlo, lo lavo, lo desinfecto y espero. ¿Qué me dice el tejido pulpar? ¿Qué quiere decir? ¿Estoy sano? ¿Sellame y cuidame? ¿O todavía estoy inflamado? Seguí sacando una porción más. Pulpo de Beck, remoción de 1 o 2 milímetros, como vieron en las imágenes. Un caso clínico interesante, así vino el paciente. Fíjense, miren esto, esperen, ahí. Acá había un material temporal, acá se llama Fermín, es un material que viene en un frasquito que viene premezclado, pero la verdad nunca endurece. Como sellado es horroroso, porque no sella y se contamina por completo y da la falsa impresión de que lo sellé de forma temporal. La verdad, a mí me encantaba, es como el eugenato. ¿Cuántos años usando el eugenato? Y si uno se pone a analizar, el eugenato no tiene un buen sellado periférico, aparte de que se hincha, ¿no? Y puede generar un punto de contacto el día de mañana, aunque, pucha, yo la cantidad de veces que salí de la consulta y parecía que era mi segundo perfume. Pero, la verdad, un material que no selle no me da cierta garantía. Fíjense ahí cómo se ve una cicatriz oscura de una exposición pulpar. ¿Cómo puedo saber que esta exposición pulpar realmente está o no contaminada? Yo no lo podía saber. Entonces, como no lo podía saber, le pregunto al tejido pulpar. Agarro una fresa más grande de la lesión, entro 2 milímetros, contengo la hemorragia, genero hemostasia, espero 2 minutos y veo. Y esto es lo que obtuve. 2 minutos después, así está el tejido. Sobre este material coloco un biocerámico. Si no tengo Biodentin, acá van a ver muchos casos con Biodentin, porque en la universidad, para incluir el material solicitaron evidencia científica y apoyado con casos clínicos. Entonces, a la evidencia científica le entregamos cierta cantidad de casos clínicos para que el área científica de la universidad aprobara la compra de este material, y la verdad hace 13 años que forma parte permanente del grado. Obviamente del posgrado, pero del grado forma parte permanente. Pero no puede ser el único, porque el día que se queden sin stock, entonces hay otra cantidad de biocerámicos, el MTA ProRoot, el Sursil Root PT que viene premezclado, el BioSil Repair de Angelus, el MTA Repair de Angelus que viene polvo y líquido. Hay muchos que se pueden usar, no hay uno solo. Lo que sí hay que saber, el porcentaje de silicato de calcio, si tiene más de un 28-30%, está muy bien, es parte del promedio, uno lo puede usar,
y tiene que saber cuánto tiempo tarda en fraguar, si tengo que dejar como este que fragua con el tiempo rápido, o poner un MTA ProRoot, o poner un HP Repair, o algún material que endurece con humedad, se pone allá abajo en contacto con la sangre, se coloca un algodoncito o una gasa para que no libere hebras, ligeramente humedecida, y arriba se pone ionómero. Entonces se espera que frague el tiempo que dice el fabricante, y supongamos a la otra semana viene el paciente, se anestesia, se aísla, se saca el ionómero, se saca la gasita humedecida y se constata, tocando el biocerámico, de que realmente fraguó. Y recién ahí arriba, se rehabilita por completo. En este caso vino a la semana, el alumno talló el biocerámico, hizo como una clase 2, después le puso la resina. Esta es la radiografía inmediata, y acá tenemos un control 4 años después con un test de sensibilidad positivo. Entonces, tampoco fue necesario la endodoncia. Pronóstico altísimo. ¿Qué pasa si este tejido pulpar, si este corte no hubiera parado el sangrado? Si yo hago un corte de 2 milímetros y no corta el sangrado a los 2 minutos, bueno, vuelvo a lavar, vuelvo a colocar otro algodoncito, y ahí sí espero 2 más. Si espero 2 minutos más y no para el sangrado, lo que le quiere decir al cuerpo es: estoy inflamado, no seas tan conservador. Entonces, sácame la pulpa completa y hazme una pulpotomía cameral. Antes de eso, quería compartirles este caso. A mí me encantó, lo pudimos publicar hace, no sé, un par de años, en el 2024. Fíjense la lesión. Esto es una reabsorción intracoronaria preeruptiva. Interesante, uno dice una carie debajo de dientes temporales, y no, era una entidad que yo desconocía. Tuvimos que buscarla con amigos para ver qué era esto. ¿Y se acuerdan el doctor Boyero, que hacía el corte histológico? Él dijo: creo que en algún momento yo leí algo como una reabsorción intracoronaria. Para que lo buscamos y nos dedicamos entre colegas afines, sin ego de por medio, al revés, despojado de ego, buscar qué era esto. Él lo encontró, y en base a eso pudimos leer y proponerle al paciente una solución. Entonces, originalmente, vieron que uno a veces piensa en esto como Endo Disney, ¿no? Hace sus ideas. Yo dije: listo, voy a hacer la extracción de ese temporal, y al hacer la extracción del temporal voy a ver la superficie del definitivo, porque los tratamientos no son tantos. Está desde no hacer nada y dejarlo, les digo, está en la literatura, no hacer nada y dejarlo hasta que erupcione, y después ponerle un sellador y no hacer nada, porque esta entidad es limitante a la cámara, no invade tejido pulpar, generalmente es unilateral. El tejido reblandecido es como si fuesen células reabsortivas, fibroblastos, es bien como tejido reabsortivo. Entonces está de dejarlo solo, esperar que erupcione y ponerle un sellador. Está la posibilidad de, una vez que se rompa el esmalte, intervenir y hacer una suerte de tratamiento conservador, o una protección pulpar directa o indirecta, como si fuese una remoción selectiva de caries, para que forme la raíz y después volver a intervenir. Y un par de papers decían: no se puede hacer nada de extracción. Así que, como teníamos todas esas, les digo que cuando buscamos la literatura, teníamos en ese entonces 12 publicaciones, o sea que tampoco teníamos tanto como para escoger. En este caso yo dije: bueno, vamos a hacer la extracción y a sellar. Qué divertido cuando hicimos la remoción, desde luego, la extracción del remanente, y nos encontramos con esto. ¿Cómo
¿qué puedo llegar a ver? Entonces, bueno, en el momento lo bueno de estar preparado y de leer opciones varias, dijimos, listo, esto queda ahí. El mismo coágulo va a proteger la superficie del diente y se le dijo a la madre, por favor, cuando erupciona, apenas vea la puntita blanca, venga, que tenemos que ponerle un sellador. Y bueno, como todos están ocupados, esta es la radiografía post después de la extracción, y la madre se olvidó que tenía que llamar apenas apareciera la puntita blanca, y resulta que en un momento la nena muerde y le molestó. Entonces ya había una invaginación de la gingiva sobre la cavidad, y llega 3 meses después y nos encontramos evidentemente que ya esa capita de esmalte ya había colapsado y ya estábamos en presencia como si fuese de una pulpitis irreversible asintomática, ¿no? Entonces, inmediatamente anestesiamos e aislamos, cortamos la encía, hicimos una gingivectomía. Lamentablemente, con todo lo que pudimos hacer, no podíamos contener esa gotita de sangre de ahí, así que pido disculpas si no está la aislación del libro, pero esta es la realidad. Esto es lo que pasa cuando estamos trabajando. La verdad, los endodoncistas somos personas realmente clínicas. Entonces, lo lindo es mostrar. Sacamos la dentina reblandecida, la pulpa estaba expuesta, así que quería ver el estado de la pulpa y corté 1 milímetro de pulpa y con una gasa humedecida, no humedecida, empapada en realidad, en solución fisiológica, la dejamos 2 minutos. Y después de los 2 minutos sellamos con biocerámico. En este caso sí escogí Biodentin a propósito, porque el Biodentin suele tener una consistencia espesa. Es una masilla con una buena consistencia. Entonces, agregamos la masilla y aproveché la consistencia para que mantenga la encía separada y no se me venga encima, ¿no? Tomamos la radiografía inmediata, como siempre. Fíjense este desarrollo radicular y obviamente le dijimos a la madre, el pronóstico es muy reservado, depende qué tanto se cuide su hija, el pronóstico es muy reservado, pero histológicamente tengo que darle la posibilidad. Por favor, si tiene alguna molestia, avise. ¿Qué estaba en mi cabeza? Y me va a llamar el fin de semana. Va a toser y se le va a salir el diente. A cualquier cosa pensaba uno, ¿no? Sin embargo, 4 meses después, la paciente viene feliz de la vida. Ustedes no saben, la pacientita, el control y el cuidado. Increíble. 10 meses después, 1 año, 1 año y medio, 2 años de control. Esto es por definición un tratamiento regenerativo. Entonces fue tan lindo que tuvimos la suerte de que nos aceptaran la publicación. Quería compartirlo con ustedes. ¿Qué pasa, como habíamos dicho, si aquella pulpa en la pulpo de Sbeck no paraba de sangrar 4 minutos más? Teníamos que ir a la pulpotomía cameral, la amputación de toda la pulpa coronaria inflamada, dejando la pulpa radicular para que termine de formar ese ápice, ¿no? Esta era la indicación original. Fíjense, el ápice, entonces era apexogénesis incompleta, exposición por trauma de 48 a 72 horas, exposición por caries o caries activa, o que la pulpotomía no parara la hemorragia después de 2 o 4 minutos, y desde luego en una pulpa sana o pulpitis irreversible. Eso era cuando yo aprendí la pulpotomía cameral hace 30 años. Pero eso cambió. Yo creo que a partir del 2003, 2004, aunque en el 2000 ya empezaron a aparecer papers que sugerían otra cosa. Hoy, la pulpotomía cameral está indicada no solo en pacientes con apexificación incompleta, sino que también está indicado en pacientes adultos,
Sigue la misma indicación por trauma, la exposición ya no es a los 2 minutos, sino que puede aguantar hasta los 4, y acá es el tema interesante. Actualmente se acepta hacer esta terapia de la pulpotomía cameral en pacientes con pulpitis irreversible asintomática. Este fue uno de los puntos claves para los cuales se tratara de trabajar para obtener un nuevo diagnóstico pulpar, ya que en esta pulpitis irreversible, en realidad la tratábamos de forma conservadora con una pulpotomía cameral y evidentemente tenía buenos resultados. Originalmente se trataba con hidróxido de calcio, perdón, disculpe, esto, a ver, no, ahí le saqué el sonido. Esto lo hacemos todos los días, viene un paciente con caries, no para el sangrado, volvemos a cortar un poquito más profundo, ahí para el sangrado, sellamos con biocerámico y esta es la pos inmediata. Todos los días que aparecen estos casos, uno tiene que pensar de forma conservadora y no puede en el momento que expuso el tejido pulpar decir, uy, me olvidé que la fresa no era la estéril, o no aislé, o no tengo biocerámico. Entonces, el pensamiento conservador. Y fíjense, en el 2000, 2003, 14, 15, 17, 19, 22, 24 y en la actualidad más todavía. Terapias conservadoras 23, 24, 25. Todos hablan de pulpotomía cameral en pacientes de adultos. Y esto conlleva a que evidentemente la cantidad de información en los cuales uno trabaja y el resto también se preocupa para que las autoridades que nos representan se junten y hagan o conversen acerca de un nuevo diagnóstico pulpar, donde ya no va a estar el nombre de pulpitis irreversible, porque dice irreversible significa que cómo lo trato y termina siendo reversible. Entonces, evidentemente, esto es lo que conlleva a que haya un nuevo diagnóstico. Después vamos a ver cuál termina siendo el definitivo. Si usan la pulpitis leve, moderada o severa, o pulpitis leve y severa. Vamos a ver cómo queda. Cada uno hizo y expresó su opinión. Pero es tan importante como para que uno lo tenga en cuenta. El estado de la pulpa y del sangrado. Esto está mal. Esto es lo correcto. Y la magnificación no es algo antojadizo. Entonces, poder ver con magnificación me permite poder estar tranquilo y decir, ¿saben qué? Este tejido me gustó. Voy a hacer un trabajo sobre este tejido pulpar. Antiguamente se ponía hidróxido de calcio. ¿Qué pasaba? Había mucha degeneración cálcica, fibrosis, necrosis y demás. ¿Qué es lo que resultó, qué es lo que se observa en los resultados? Que si en vez de hidróxido de calcio se coloca biocerámico, el lumen de los conductos ya no se calcifica como antes, obligando a los odontólogos que usábamos hidróxido de calcio, una vez que se cerrara el ápice, a intervenir por segunda vez y las paredes dentinarias quedaban inmaduras, ¿cierto? Entonces, en esta altura, la pulpotomía cameral se sella y se protege los remanentes con biocerámico. ¿Por qué? Porque la respuesta del remanente pulpar radicular es mejor que si se le coloca hidróxido de calcio. Y bueno, este es este es solo esquemático, ¿cierto? Les dije, esto es un biocerámico de tantos, este es un Sursil Ruth PT, es un biocerámico que viene en este pullet, ya premezclado. Si se coloca con la punta, por la posición, la punta se descarta y se tira. Si uno quiere volver a usar, tiene que colocar el biocerámico en una loseta estéril y esto se cierra y puede perfectamente aguantar el resto del día y la verdad dura como una semana.
Una vez que se coloca este biocerámico, que es un aluminato, una vez que se coloca, se comprime un poquito sobre el tejido pulpar, ahí está. La humedad para que este material frague, recuerden que es un cemento hidráulico, porque requiere humedad. Entonces, la humedad de este material, por dentro se lo entrega la pulpa, pero por fuera, ¿quién se lo entrega? Entonces, como todavía no hay mucho paper que diga que solo alcanza con la humedad de la pulpa, yo sistemáticamente le coloco una gasa humedecida y luego ionómero. Gasa humedecida y luego ionómero. Controlo oclusión y así se ve el biocerámico, la gasa y el ionómero. Espero un tiempo prudente y después cito al paciente, en este caso lo citamos un mes después, cito al paciente, aíslo, remuevo el ionómero, saco la gasa y hago la rehabilitación definitiva con resina. Grabado selectivo y se le coloca la resina lo mejor que se puede. Se controla la oclusión y así es como debiera quedar. El biocerámico y en íntimo contacto después de haberme asegurado que está duro, la resina en el espesor que corresponde, dándole la anatomía lo mejor que se pueda, ¿sí? Yo no soy operatorista, así que uno le da la mejor anatomía. Yo sé que hay gente que logran un mejor resultado, uno siempre está aprendiendo. Este es un caso que yo hice en el 2016, una paciente que se mudaba al otro día al sur y estaba con una sintomatología de pulpitis irreversible asintomática, y yo dije, déjame que vea, prefiero hacer esto y que cuando llegues al sur conozcas a un odontólogo y que haga endodoncia, un endodoncista, que pueda hacer, yo te doy un informe de qué te hice, pero déjame que lo evalúe, tengo que ver si es que puedo el remanente pulpar radicular. Y cuando anestesio y me pongo a abrir, bueno, fíjense, 2 minutos después cómo estaba la pulpa. Estaba perfecta, rosadita, impecable, y yo dije, arriba de esto sí que me animo. Así que puse un biocerámico y como era Biodentin y estaba duro en 15 minutos, le dije, por favor, te vas con esto, como te vas mañana, te vas con esto, me informas, por favor, cuando te traten allá y me avisas. Bueno. Cuento corto, volvió 4 meses después porque no encontró un odontólogo y entonces volvió, imagínense, casi me muero. Le hice la resina definitiva y se fue. Y cada vez que viene, como se va al sur, que hay muy lindos dulces, me trae dulce de frutilla y yo lo único que le pido es una radiografía de control. Fíjense, esta es ahora en el 2026 y la paciente está totalmente asintomática y el diente en boca, ¿sí? Entonces, usando el criterio, la verdad sí amerita tomar ciertos riesgos controlados. Y bueno, y para terminar, terminamos con el anterior, las terapias regenerativas. Ahora vamos a hablar de una terapia reparativa. Entonces, reparación endodóntica guiada o revascularización o reparación endodóntica, pónganle el nombre que quieran, pero tiene que tener un nombre adecuado a lo que vamos a hacer. ¿En qué consiste? Traumatismo o caries genera necrosis en un paciente con ápice inmaduro. En este caso, hasta un absceso apical crónico. Entonces, ¿en qué consiste la terapia? Abrir el diente, lavar con hipoclorito. ¿Qué hipoclorito uso? El consenso, por un tema de tiempo, vamos a dar ya los resultados. El consenso dice que hay que usar hipoclorito del 1 al 3%. Se lava, se desinfecta. ¿Cuánto? 30 ml de hipoclorito. 20 a 30 ml. 8 o 10 jeringas de hipoclorito. ¿Cuál era la técnica que íbamos a usar? La irrigación con presión negativa. Es la técnica que asegura no va a haber riesgo al momento de irrigar. ¿Por qué irrigamos con hipoclorito al 2% o del 1 al 3%? Para que el hipoclorito no me dañe las células viables que están en el periodonto.
Una vez que se termina de preparar el conducto, hay que medicarlo. Y acá hay dos corrientes grandes. La americana siempre tuvo la tripasta antibiótica de Joyino, metronidazol, ciprofloxacina y minociclina, hasta que se dieron cuenta que la minociclina pigmentaba tanto que removieron la minociclina y quedó como pasta biantibiótica, metronidazol y ciprofloxacina. Y después dijeron, no, pero me gustó que tenga 3 antibióticos, ya que estamos frente a una infección mixta. Y dijeron, bueno, en vez de minociclina coloquemos cefaclor o polidioxona, ¿no? Haciendo de esta terapia también tripasta, pero sin tetraciclina. Y la Asociación Europea dijo, ¿saben qué? A mí no me gustaría exponer a un niño a tan corta edad a un antibiótico con estos problemas que tenemos de resistencia a antibióticos. Y por otro lado, hay algunos papers que sugieren que el medicamento, esta tripasta o el medicamento antibiótico puede generar algún daño a nivel de las células apicales. ¿Saben qué? Nosotros vamos a poner por el momento, sin desmerecer que la colocación de antibióticos es muy buena y tiene muy buenos resultados, vamos a poner hidróxido de calcio. Y una vez que terminan de poner hidróxido de calcio o tripasta antibiótica, a los 15 días o a las 3 semanas, si la lesión remitió, se remueve el medicamento, se termina de lavar el conducto, se coloca ETA, que ayuda a remover el hidróxido de calcio, pero el ETA tiene una función fundamental acá. ¿Cuál es la función? Genera 3 veces más liberación de factores de crecimiento que el propio hidróxido de calcio. Entonces, el ETA, sin importar la corriente europea o americana que uno lea, está presente. ETA al 17%. Se coloca de 1 a 5 minutos, la literatura varía, y luego se seca el interior del conducto y con una lima más larga del diente, se pincha el periodonto, se pasa más allá del límite con una lima, se pincha y se crea una hemorragia que llena el conducto y luego la contengo a nivel del cuello dentario. ¿Qué logramos con esto? Que al generar esta hemorragia entran junto con la hemorragia células precursoras, células madre de papila, de hueso, de ligamento periodontal, me crea un tejido que ojalá haga que el diente siga creciendo en longitud, en amplitud, y el día de mañana ojalá empiece a responder a los test de sensibilidad. Ese es el objetivo. Pero para que esto se lleve adelante es necesario 3 pilares fundamentales. Mencionamos las células madre, papila, pulpa, ligamento periodontal. Hablamos de factores de crecimiento que los liberan, hablamos de factores de crecimiento que lo expresa el empleo del hidróxido de calcio y del ETA, y el andamiaje. ¿Qué andamiaje? Bueno, el andamiaje acá está, el propio coágulo de sangre que entra por el conducto. Y mi pregunta es, ¿y siempre entra tanta sangre que con eso a mí me alcance? No. Hay veces que no entra tanta sangre y en esos casos se sugiere plasma rico en fibrina, por ejemplo. Entonces, se prepara para la segunda cita plasma rico en fibrina del propio paciente. Y una vez que llega el momento en donde uno genera y hace la punción, observa. Si la sangre es suficiente, en la literatura el coágulo de sangre es mejor que cualquier otro aditivo que le pongan. Hasta ahora en la literatura, teniendo en cuenta este formato. Ahora, ¿qué pasa cuando no logra la sangre llenar el conducto entero? Ahí se sugiere colocar plasma rico en fibrina dentro del conducto y luego sellarlo con biocerámico. Sin importar la corriente que ustedes abracen, hay 2 puntos que no cambian. La irrigación abundante con hipoclorito del 1 al 3, el uso del ETA
y el sellado o la contención de la hemorragia con biocerámico. Lo otro puede tener matices. Vamos a ver un caso clínico, paciente traumatismo con una necrosis, miren el ápice, parece un papel, en el 2016. Esta ya era la segunda cita, la primera ya habíamos limpiado y habíamos medicado, la segunda cita yo lo cito en pabellón. En un pabellón el pabellón es como si fuese una consulta, pero que donde no se manipula yesos ni se sacan caries, es donde en Chile está permitido hacer extracciones de terceros molares, tiene un cuidado aséptico mejor que un consultorio común, pero no tan profundo como una clínica, ¿cierto? Es un intermedio. Y ahí es donde yo cito a los pacientes porque la enfermera le saca sangre primero y luego entro yo y nos ponemos a trabajar, ¿sí? En este caso yo siempre les pido el PRF en dos formatos, el primero líquido y el segundo ya lo van a ver como si fuese un gel. El líquido lo coloco bien al fondo para que tenga un íntimo contacto y luego coloco el gel. Ahí estoy colocando el gel y luego sellado con biocerámico. Fíjense cómo queda el gel mezclado con sangre, ¿sí? Luego coloco el biocerámico. Yo pongo esta foto porque estos son hoy docentes y la verdad no les gusta la foto y yo cada vez que lo miro me río solo. Ustedes disculpen. Habíamos terminado, la verdad, estupendo. Esta es así llegó el paciente. En el 2020 ya vamos viendo cómo se va formando espesor y longitud. 2022, un combing para poder evaluar también los tres ejes. Y 2026, fíjense el resultado. Entonces logro amplitud, longitud y nos faltaba el test de sensibilidad, ¿cierto? Bueno, este año, como este chico es de hospital y lo atiende el doctor Clinton en el hospital, tuve la posibilidad de que le pedí que le hagan test de sensibilidad. Este es el médico de cabecera de allá del hospital, haciéndole el test de sensibilidad en el diente, en el 2.1. Y ahora vamos a hacer el test de sensibilidad en el diente en cuestión. A eso es a lo que nos referíamos cuando decíamos que tiene una probabilidad. Esta técnica uno la analiza por tres tipos de éxito, ¿no? El éxito clínico es aquel en donde el paciente, si tenía lesión, desaparece, y si tenía inflamación, desaparece, y si tenía dolor, ya está sintomático. El éxito radiográfico es aquel en donde uno observa que el diente se forma en las tres dimensiones, tanto en longitud como en amplitud, las paredes dentinarias, y el éxito histológico se da aproximadamente en un 50% de los casos cuando empieza a responder al test de sensibilidad. Y habíamos hecho muchos casos, no les mostré el primero que hicimos otra vez por un tema de tiempo, pero ese caso tiene más de 15 años de evolución, y no lo habían hecho nunca en molares. Y bueno, entonces quisimos hacerlo en molares. Otra vez esta es la segunda cita. Primero sacamos sangre, preparamos el PRF. Ese es el diente con el ionómero puesto después de la primera cita. Así que se anestesia y se aísla nuevamente. Ahí estamos colocando el PRF más líquido. Y luego empezamos a colocar el PRF más cortando de a pedacitos. Muy difícil colocarlo. No le voy a mostrar el video, estos son 2 o 3 videos, colocando los pedacitos hacia apical. Resultó bastante complicado. La primera vez que trabajábamos acá, siempre con magnificación donde es necesario.
donde no, a mí me gusta verle la carita del paciente a ver cómo lo está pasando. Fíjense, así inició el paciente, 3 meses de control, teníamos el biocerámico, la gasa embebida y ionómero arriba. Vino 3 meses después para remover el ionómero, remover la gasa y hacer la restauración definitiva. Acá habíamos aislado nuevamente, sacamos el ionómero, sacamos el algodón, chequeamos que el biocerámico estaba totalmente duro y entonces se hizo la restauración definitiva. Estamos viendo parte de una publicación, así que este es el control a los 6 meses y como toda publicación se inició con Combin, tiene que continuar con Combin 1 año después de su inicio. Fíjense como los ápices totalmente formados. Entonces, evidentemente, no solo se aplica en dientes unirradiculares, sino que en multirradiculares también. El pronóstico era lo que yo les había comentado antes, el éxito clínico. Pongo clínico esencial o primario porque tanto la Asociación Americana como Europea lo menciona diferente. Entonces yo lo unifiqué para ustedes. Clínico esencial o primario, 91. El radiográfico deseable o secundario, de unos 76 a un 80%, igual sigue siendo alto. Y el histológico, un 50% aproximadamente, ¿cierto? Y para terminar, no siempre tiene éxito, apexificación con tapón apical, pero esta apexificación en realidad originalmente se hizo una reparación endodóntica. Lo que pasa es que se hizo la reparación endodóntica, Dorita, el padre autoriza esa foto, fíjense el caso, esta es la foto primaria, se hizo el procedimiento, vino el paciente en el 2016 con una fractura, y como dice la literatura, se protege la dentina y se hace la resina, pero viene en el 2017 con esta lesión. Evidentemente obligados a hacer la reparación endodóntica. Hoy la reparación endodóntica es mandatoria. A nadie se le puede ocurrir hoy hacer un tapón apical antes de proponer una revascularización o reparación endodóntica guiada. Entonces, toma la longitud, se lava, se medica, se retira el hidróxido de calcio, se genera la hemorragia, el PRF y se sella con biocerámico. Así quedó la posinmediata 2017, 2019. Veíamos que se quería formar algo, pero no se cerraba del todo. Entonces, paciente asintomático por completo. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué hago? ¿Intervengo o lo dejo? Y mi resolución fue dejarlo. ¿Por qué? Porque no tenía sintomatología. Entonces, si el éxito clínico se llevó a cabo y no está el éxito radiográfico, bueno, yo tengo que esperar. Me interesa, ¿cuál es el objetivo primario de estos pacientes? Imagínense el estado original como estaba. Ápice terriblemente abierto con una delgadez en la dentina de las paredes máxima. Entonces, ¿qué logro? ¿Qué pierdo? Si el diente se pierde y no intento salvarlo, ¿qué pongo en ese lugar si el paciente lo pierde? No se puede poner mantenedor de espacio o en este momento que está en crecimiento, tengo que ir removiéndolo por completo, no puedo poner nada fijo, no puedo poner implante porque el macizo craneofacial se detiene, termina a los 18, 21 años. Entonces, mi objetivo fundamental es mantener ese diente en boca hasta que el paciente supere los 18 años. Para mí, ese es el objetivo frente a todas las reparaciones endodónticas o revascularizaciones. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan en el 2020? Yo en este momento, cuando tomo esta radiografía, era enero, me voy de vacaciones y a la nena se le ocurre querer ponerse ortodoncia. En el 2020 vino la pandemia. Bueno, yo estaba de vacaciones y el padre, con tal de consentir a la hija, le pone ortodoncia y no me avisa. Y en el 2020 aparece así. Lesión y ortodoncia. Entonces uno me dice, ¿qué lo originó? ¿El tratamiento anterior generó esto o la ortodoncia al empezar a moverlo?
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se los quise mostrar porque para mí fue un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entramos otra vez con ultrasonido, rompemos el sello de biocerámico, volvemos a limpiar, volvemos a medicar, hacemos ahora sí un tapón apical y lo reconstruimos. Esto era en el 2020, 2026, totalmente reparado el tejido óseo y hoy Dorita ya es toda una señorita, un amor. Entonces, solo a título de sugerencia para terminar, mantener un pensamiento biológico y conservador. La idea es no reaccionar después, sino antes de que sucedan las cosas, reevaluar los protocolos clínicos, ya que hoy esto puede estar vital. Así como les dije que yo usaba PRF, hoy por hoy estamos usando células madre de cordón umbilical gracias a un convenio que tenemos con un laboratorio que guarda cordones umbilicales congelados. Entonces, ese convenio hoy nos permite tener ya 4 o 5 casos con células madre de cordón umbilical y formar equipos multidisciplinarios, pero sobre todo interdisciplinarios. Les puedo asegurar que el colega que más sepa es el que más los va a ayudar. Entonces, a mí me sirvió. Yo hablo con un montón de personas que saben 1000 veces más que yo y siempre llegamos a un común denominador en donde encontramos el mejor resultado para el paciente. Si a la larga lo que nos conviene es para el paciente, ¿cierto? Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí tienen el correo o ciertamente me encuentran en las redes sociales. Yo feliz de la vida le acepto las solicitudes de amistad como para poder conversar y poder hablar acerca de otros casos en particular. Les agradezco, digo de corazón, lo paso súper bien, muchos amigos, la verdad, y cada vez que conozco gente nueva me voy con más amigos todavía y esto a mí me nutre, me llena el alma. Entonces en algún momento nos volvemos a ver, ojalá nos podamos ver en persona y compartir, porque es lo lindo de esto.